¿Tú crees que la consecuencia de pronto no hace daño? Te lo digo por un tema personal. Yo soy demasiado flexible, no soy a la persona... Qué bueno que digas esa palabra. A la que yo creo que en 30 años sería anormal que uno no cambie en algunos aspectos. Y además creo que el contexto es muy distinto. Ustedes dos son del sí, fueron del sí en su momento. No son, fueron. Fueron. Fui. Sin embargo, tú evolucionaste para otro lado. Yo me quedé donde mismo, Y yo me como quedé el caballero Cast. Sí. Mira, lo quiero decir porque de pronto las redes sociales no tienen perdón ni olvido y como van pasando los años y ya han pasado 30 y uno siempre tiene que dar alguna explicación, porque siempre me lo preguntan, efectivamente fui parte de la campaña del sí. Y lo voy a decir así, es el peor error que yo he cometido en mi vida. ¿En serio? Sí, porque no tiene nada que ver conmigo. Me hago cargo de ese momento, estaba atrapada por la ignorancia de lo que acontecía en el país, pero por sobre todas las cosas, la ignorancia con mi propia historia. Ese fue el principio de un proceso muy doloroso, porque le hice daño a gente con esa participación, donde yo no tenía ninguna ideología política, nada, fue una cosa casi por casualidad, con un pololo que yo tenía en la época, que llegó con una cámara y ok, hagamos esto. O sea, cero conciencia de nada. Pero es el principio de un proceso muy personal, doloroso, íntimo y de mi propia historia. Y que tú sabes muy bien, Luz, cómo va evolucionando. Y yo creo que es importante que, creo que los seres humanos sí tenemos esa capacidad de ser flexibles y poder hacer los cambios para conectarte con tu verdad. Y eran tiempos en que yo estaba metida en una burbuja que yo me acuerdo y todavía siempre me va a doler esa situación. Por cómo uno evoluciona después. Porque yo sí empatizo con el dolor humano, porque yo sí empatizo con el abuso, porque yo sí empatizo con tantas cosas que también uno puede hacer analogías respecto a lo que sucedió en aquel tiempo. Te entiendo perfecto. Eso lo quería decir porque también te agreden acá, ¿ya? Ha pasado el tiempo, hay mucha gente que a mí me quiere y conoce mi historia y de alguna manera entiende de lo que estoy hablando. Y tampoco fue un darme cuenta hoy día, sino que muy poquito tiempo después del plebiscito. Fue tomar conexión y contacto con mi propia verdad y con esa verdad país. Se acabó la transición, señores. Sí, pero por eso... Pero a mí me gustaría reconocer lo que tú dices, porque yo sí veo sinceridad en tus palabras, no veo oportunismo político, como sí lo veo en algunas personas que tú invitaste y que quizás no quisieron venir. Porque lo conversábamos fuera de cámara y tú me dijiste, mira, yo al mes ya me di cuenta de que había cometido un error. Hay otros que usaron esa campaña para posicionarse, salir electos diputados después, se hicieron famosos, fueron parte activa del gobierno militar, trabajaron en el gobierno militar, y después dicen, no, es que yo tenía unas anteojeras de fanatismo. Escribieron libros sobre el gobierno militar. Y hoy día dicen, no, mira, yo me arrepiento. Yo sí también empatizo con el dolor humano, porque yo fui diputado en ejercicio por Paine, donde sí se cometieron violaciones a los derechos humanos. Y yo sí he estado con las víctimas de la violación de los derechos humanos. Sí he compartido con ellos, sí empatizo con el dolor humano. Pero también decir que la época que se vivía ahí era la época todavía de la Guerra Fría. Era la época donde todavía estaba el muro de Berlín. El último asesinado en el muro de Berlín murió 6 meses después del plebiscito. Eso estábamos conversando en la pauta precisamente porque era una época de mucha utopía, Luz. De verdad, o sea... Era otro planeta. Era otro planeta. No puede estar pidiendo perdón por el contexto histórico que le tocó. Yo, así, súper honestamente, nunca me voy a olvidar cuando Elwin fue electo presidente y habló durante la campaña del no y durante sus años de presidencia que Chile era de todos los chilenos, que teníamos que caber todos y teníamos que respetarnos todos. Y me acuerdo que la gente pifiaba y le reclamaba y le decía, no diga, no repita eso. Y yo, fíjate que entendí al tiro que él estaba hablando de algo mucho peor, que de punto final estaba hablando
de que teníamos que tener la capacidad de perdonar y de perdonarnos entre todos. Y yo admito que abracé esa causa y tampoco pido perdón por no odiar al pinochetismo y a los pinochetistas y tengo mi alma totalmente tranquila y creo en la democracia y creo que eso significa que somos de todos colores y que todos nos tenemos que tratar con respeto. Bueno,